Hoy día vamos a comenzar una nueva lección, recordando que estamos estudiando fundamentos de la fe en base al libro de discipulados de John MacArthur. Terminamos la semana, no anterior porque estuvo el pastor con nosotros, sino que la anterior de la anterior, la lección 6 que tenía que ver, ¿se recuerda con qué? Con la salvación. Exactamente, veíamos la obra soberana de Dios en la salvación, cómo Él actuaba, la seguridad que nosotros tenemos, cuál es el resultado de la salvación en nuestra vida. Y hoy día vamos a comenzar la lección, obviamente la que sigue, la número 7, que nos habla de la persona y el ministerio del Espíritu Santo. William Craig dice lo siguiente con respecto al Espíritu Santo. La doctrina sin el Espíritu Santo llega al legalismo. El Espíritu Santo sin doctrina llega al fanatismo. Pero con el Espíritu Santo llega la verdadera fuente de la vida cristiana. Entonces nosotros cuando estudiamos o cuando hablamos del Espíritu Santo, muchas veces nos cuesta comprender un poco el Espíritu Santo, entendiendo que tiene quizás dos grandes verdades que están relacionadas. Primero, todos tenemos tercera persona en la Trinidad y que esta persona es Dios, y ahí no tenemos ningún problema. Pero nos cuesta asumir que es una persona. A Jesucristo de cierta forma lo vimos en la tierra, pero el Espíritu Santo no lo hemos visto. Y imaginarnos que es una persona nos cuesta. Dios quizás también tiene esa connotación, pero como es el Padre de Jesucristo, quizás es más fácil asociarlo. Pero el Espíritu Santo, nosotros debemos comprender firmemente que es una persona separada tanto del Padre y del Hijo. Es una persona completamente independiente, en el buen sentido de la palabra, no que se mande solo, porque está bajo la autoridad del Padre, pero es independiente, y lo vamos a ir viendo el día de hoy. Y no solamente es una persona que existe, que está, sino que también el Espíritu Santo cumple un ministerio a lo largo de la palabra. El Espíritu Santo estuvo en la creación, Génesis lo muestra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ahí estaba presente el Espíritu. Está presente en la inspiración de las Escrituras, el Espíritu Santo actuando en los apóstoles, en los profetas, para poder escribir, y también en el proceso de salvación. Es el Espíritu Santo que llega a transformar nuestra vida, pero también el que llega a sellarnos. Una vez que Jesucristo nos salvó, le creemos, viene el Espíritu Santo y nos sella como propiedades de nuestro Dios. Y también es importante, que es algo que siempre se ha presentado, la dificultad de cuál es la diferencia entre el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Muchos dicen que son lo mismo, que están o que son distintos y lo malinterpretan, y a la luz de lo que estudiaremos hoy día y el próximo domingo, la idea es que podamos encontrar esa diferencia o esa similitud y poder establecer las bases, los fundamentos del Espíritu Santo, de su ministerio, de qué es lo que es el bautismo. Entonces, para partir, lo primero que nosotros tenemos que definir, obviamente a la luz de la palabra, que es nuestro fundamento, que es lo que nos muestra lo que Dios es que el Espíritu Santo es una persona. Y como les decía, nosotros no tenemos grandes problemas en asumir que el Espíritu Santo es Dios, pero sí tenemos dificultades cuando tenemos que entender al Espíritu Santo como persona. Voy a invitar que tenga su Biblia a mano, vamos a revisar muchos versículos bíblicos hoy día para poder ver las verdades del Espíritu Santo. Y el primer pasaje que le voy a invitar que busque es Mateo, capítulo 3.
Y no es difícil comprender que el Espíritu Santo es Dios porque la mayoría de los pasajes, o gran parte de los pasajes que son más comunes, nos hablan del Espíritu Santo como Dios. Mateo 3:16. En el bautismo de Jesucristo, dice, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Entonces claramente el pasaje establece que el Espíritu que venía descendiendo era el Espíritu de Dios. Por lo tanto, entender que el Espíritu Santo es Dios no es tan complejo. Pero lo primero que tenemos que, para comenzar a adentrarnos y empezar a ver las diferencias y establecer cada una de las verdades con respecto al Espíritu Santo, es enfatizar que el Espíritu Santo es una persona independiente del Padre y del Espíritu Santo y no es una emanación, una fuerza sobrenatural o algo místico que se presenta. No, el Espíritu Santo es una persona. Vamos a Juan capítulo 14. Este capítulo de Juan nos habla mucho, nos revela mucho de lo que es el Espíritu Santo. Vamos a revisar algunos versículos. Juan 14, 16. Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. No sé si a usted alguna vez cuando ha leído este pasaje le ha llamado la atención esa palabra otro consolador. ¿Por qué otro consolador? Podríamos decir que Jesucristo es un consolador, que nos vino a poner paz, y podríamos decir que sí, porque por medio de Jesucristo tenemos paz para con Dios. Nos consuela, nos da la paz. Es importante notar que en el griego esta palabra otro significa otro de la misma clase, de la misma esencia, de la misma naturaleza. Y aquí dice, y yo rogaré al Padre. ¿Quién está hablando? Jesucristo. Jesús rogando al Padre para que envíe otro consolador, que es de la misma esencia, la misma naturaleza de ellos, para que esté con vosotros siempre. ¿Y quién es este otro consolador de la misma naturaleza? El versículo 17 lo dice. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Si notamos aquí el pasaje, dice el Espíritu de verdad. No dice un espíritu como hablando en general, como algo sin una característica propia. Dice el Espíritu Santo. Y a través del versículo se refiere a Él no como una cosa, no como un algo, sino como una persona. ¿Y en qué lo notamos? En que dice, le conoce, le ve, le conocéis. Se refiere aquí el escritor al Espíritu Santo como una persona, como el Espíritu Santo. Y es interesante, aprovechando a hacer el comentario, cómo vemos aquí que hasta este momento el Espíritu Santo no había entrado a morar en los corazones de los apóstoles. Porque dice, porque mora con vosotros, o sea, aquí en medio, por decirlo de alguna forma, está en medio de ustedes y estará en vosotros. Y esto lo vemos concretado en el Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo a morar en el corazón del hombre. Entonces vemos, primero, hablando de alguien que es igual en sustancia y en naturaleza al Padre y al Hijo, que se le refiere a Él en términos generales como una persona, pero el versículo 26 explica aún más esta idea de que el Espíritu Santo es una persona independiente, separada del Padre y del Hijo. Versículo 26, más el Consolador, el mismo que fue prometido en el 16. El Espíritu Santo,
a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Claramente establecidas las tres personas de la Trinidad. El Consolador, el Espíritu Santo, el Padre, que lo enviará en el nombre de Jesucristo. Y ese Espíritu Santo, que está claramente identificado como una otra persona distinta del Padre y del Hijo, va a llevar a cabo una labor especial, distinta del Padre y distinta del Hijo, que es enseñar todas las cosas. Y ya vamos a ver las cosas que el Espíritu Santo hace. Por lo tanto, vemos en estos versículos y en el capítulo en general que el Espíritu Santo es tratado como una persona, no como un algo, no como, no sé, algo místico, una fuerza, sino que una persona. Y como tal, el Espíritu Santo, como es una persona, posee atributos. Nosotros comparamos entre una planta y una persona. ¿Cómo las distinguimos? Bueno, además de tener piernas, de tener manos, pelo, ojos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros que la planta no hace? Pensamos. Tenemos emociones. Tenemos una voluntad. La planta no quiere decir, ay, no me gustó ya este macetero hoy día, así que me voy a cambiar al del lado. No puede la planta tener voluntad. Entonces el Espíritu Santo posee la habilidad de pensar, de sentir emociones y de tener una voluntad propia, que le muestra su capacidad de tomar decisiones propias, obviamente siempre sujetas a la voluntad del Padre. Acompáñame a Romanos 8:27. Romanos capítulo 8. Dice, Romanos 8:27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Aquí refiero, el que escudriña los corazones. Para escudriñar, para pensar, para evaluar, hay que tener una mente, un intelecto. Primera de Corintios 2. Versículos 10 y 11. Primera de Corintios 2, primera a los Corintios 2, 10 y 11. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo escudriña y conoce nuestra mente, porque incluso conoce la profundidad de la mente de Dios. Tiene un intelecto, tiene una mente, porque sabe. O sea, una planta, ¿sabe qué es planta? Son maravillosas las plantas, crecen, dan fruto, todo lo que se quiera, pero no tienen intelecto, no piensan. Uno le acerca un palo con fuego y la planta no se arranca, porque no piensa, no tiene esa habilidad. El Espíritu Santo sí. Efesios 4:30. Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Qué es contristar? Entristecer, hacer sentir dolor al Espíritu Santo. ¿Cómo alguien que no es una persona puede sentir dolor? No se puede. Entonces, el Espíritu Santo tiene emociones, puede ser contristado, puede ser hecho, uno puede hacer que el Espíritu Santo sienta tristeza, que sienta dolor. Tiene emociones, pero también tiene una voluntad. Volvamos a 1 Corintios 12. Primera a los Corintios capítulo 12.
Este capítulo habla de los dones espirituales que son entregados por el Espíritu Santo. Pero mire lo que dice el versículo 7. Primera a los Corintios 12, 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Versículo 11. Pero todas estas cosas, hablando de los espíritus que nombra más arriba, las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, ¿cómo? Como quien quiere, como Él quiere. No como Dios quiere, no como Jesús quiere, no como el hombre quiere, sino como el Espíritu Santo quiere entregar. Por lo tanto, el Espíritu Santo tiene una voluntad. Él decide, este va a ser profeta, este va a ser apóstol. Aunque ya no existen, pero era para... Y mire lo interesante, Hechos capítulo 13. Porque no solamente el Espíritu Santo nos capacita, sino que es también capaz de guiarnos, y lo vamos a revisar un poquitito más adelante. Hechos 13. Versículo 2, Hechos 13, 2. Pablo y Bernabé a punto de comenzar el primer viaje misionero de Pablo. Estaba Pablo ministrando junto con Bernabé, ministrándose esto al Señor, o sea, sirviendo al Señor, proclamando al Señor y ayunando, o sea, estaban trabajando para Dios. Dijo el Espíritu Santo. ¿Quién habló? El Espíritu Santo, no Dios, no Jesús, el Espíritu Santo. Y mire lo interesante que dice: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Él eligió a Pablo o a Saulo y a Bernabé para una labor especial, para un ministerio especial. El Espíritu Santo. Él los separó para que llevaran a cabo una labor a la que el Espíritu Santo lo había llamado. Eso nos muestra la voluntad del Espíritu. No fue el Padre, no fue el Hijo, fue el Espíritu Santo mostrando su voluntad. Entonces creo que ya no podemos decir ni pensar que no es una persona, y no con eso estoy diciendo que alguien lo haya pensado, pero vamos fundamentando bíblicamente los argumentos. El Espíritu Santo es una persona. Se le trata así en la Biblia, se reconoce su intelecto, sus emociones, su voluntad, pero el Espíritu Santo, la acción del Espíritu Santo, nosotros podemos responder al Espíritu Santo. Si no fuese una persona, ¿cómo respondemos? Algo que no es animado, que no tiene vida, que no es una persona, nosotros no podemos responder a eso. Si el auto me dice, oye, llama hasta la otra esquina, yo no le voy a obedecer, porque si pasa eso salgo corriendo, porque el auto no me va a hablar ni me va a mandar. Entonces el Espíritu Santo primero puede ser obedecido. Mismo libro de Hechos, capítulo 10. Un par de capítulos más atrás. Hechos 10, 19 al 21. Dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Otra vez, mostrando la voluntad del Espíritu Santo. Entonces Pedro, ¿qué hizo Pedro? Se quedó acostado, viendo tele, jugando en el celular. Descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio,
le dijo, he aquí, yo soy el que buscáis, ¿cuál es la causa por la que habéis venido? ¿Quién le dijo a Pedro que descendiera? El Espíritu Santo, a encontrarse con 3 hombres que le buscaban. ¿Qué hizo Pedro? Descendió a encontrarse con los 3 hombres que le buscaban. O sea, el Espíritu Santo puede ser obedecido. Si no es una persona, nosotros responderle. Pero no solamente puede ser obedecido, sino que también puede ser resistido. Hechos capítulo 7. Hechos 7, 51. Hechos 7, 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Estos hombres estaban resistiendo al Espíritu Santo. No lo obedecían como había hecho Pedro, de descender porque lo había mandado el Espíritu, sino que estaban resistiendo lo que el Espíritu Santo estaba mandando. Y no solamente en esta ocasión, sino que siempre. ¿Sabe usted que al Espíritu Santo se le puede mentir? Entre comillas, se le puede mentir. 2 capítulos más atrás, Hechos capítulo 5. Una historia que es conocida. Ananías y Zafira. Habían acordado vender una propiedad, entregar, como todos, parte, o el valor de la propiedad para ayudar a todos los hermanos, pero ellos dijeron, hagamos un recortín. Y mire lo que les dijo Pedro, versículo 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿A quién le estaba mintiendo? Tratando de mentir Ananías al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no es una persona, ¿cómo podemos mentirle? El Espíritu Santo además puede ser insultado. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 10. Hebreos 10. Versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Aquí una fuerte advertencia, un llamado de atención a aquellos que que se creían cristianos, se decían cristianos, pero que estaban pisoteando al Hijo, menospreciando al Espíritu Santo. Puede ser insultado, puede ser afrentado. Y como lo vimos, también puede ser contristado, ahí en Efesios 4:30, podemos responderle a Él entristeciéndole, haciéndole sentir dolor. Entonces al Espíritu Santo se le puede responder como a una persona. Y el Espíritu Santo mismo nos demuestra con acciones que Él es una persona. Vimos en algunos pasajes de Hechos. Y dijo el Espíritu Santo. ¿Quién dijo? El Espíritu. Y si dijo, habló. ¿Quiénes hablan? ¿Los autos? ¿Las plantas? ¿Los animales? Solo las personas hablan. Juan 14:26 lo leímos. Dijo, y Él os enseñará todas las cosas. ¿Quiénes enseñan? Vimos ahí en 1 Corintios que distribuye dones espirituales. Eso no lo puede hacer nadie más. Mire lo que dice Juan
16. Juan 16, versículo 8. Y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Va a convencer entonces el Espíritu Santo al mundo de pecado, justicia y juicio. ¿Quién más puede hacer a alguien convencer si no es una persona? El mismo libro de Juan, el capítulo 15, el versículo anterior, también en el versículo 26, Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, y el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Otra acción más. Entonces el Espíritu Santo habla, enseña, distribuye dones, convence de pecado, testifica, pero además el Espíritu Santo nos guía, nos dice por dónde nosotros tenemos que ir. ¿Cómo? ¿Tanto así? Tanto así. Hechos capítulo 16. Hechos 16, 6 y 7. Miren lo que le sucedió a estos hombres. Pablo. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Dios, pero oye, iban a predicar tu palabra ahí a los perdidos, ahí en Galacia, en Misia, en Frigia, en la parte de Asia. No, aquí no hablen por esta parte, aquí no entran, ustedes van allá. Estaban dirigidos y guiados por el Espíritu Santo a una parte en particular. Ahora, uno podría decir, sí, pero es que era Pablo con sus acompañantes. Pablo podía escuchar, podía ser dirigido por el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es Dios y nosotros decimos, amén. ¿Y Dios cambia o no cambia? No cambia. ¿Por qué hoy día no nos dirige así? Pregunta para reflexionar. Entonces el Espíritu Santo realiza estas acciones y nos demuestra en sus acciones, en cómo nosotros le podemos responder, en cómo es tratado con su intelecto, con su emoción y voluntad, que el Espíritu Santo es una persona. Ahora, cuando hablamos que el Espíritu Santo es Dios, no tenemos mayores dificultades. Pero es importante de todas maneras reforzar esta información y tener el fundamento bíblico. El Espíritu Santo, primero que nada, tiene atributos, igual como tiene atributos Dios, que los revisamos cuando estudiamos la persona del Padre. Tiene atributos como Jesucristo, como estudiamos cuando hablamos y estudiamos de Jesucristo. El Espíritu Santo tiene atributos y son comparables, o mejor dicho, son los mismos, son compartidos los atributos entre las tres personas de la Trinidad. Isaías capítulo 40.
Versículo 13 y 14. Isaías 40, 13 y 14. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Y la respuesta es nadie. Es el Espíritu de Dios, es omnisciente, lo sabe todo. Tiene el mayor conocimiento de todos. El Espíritu de Dios es omnisciente. Pero también es omnipresente. Salmo 139. Salmo 139, versículo 7. Salmo maravilloso que habla de la omnipresencia y la omnisciencia. Y en el versículo 7 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Y la respuesta es, a ningún lado, ninguna parte, porque está en todo lugar. Versículo 8 en adelante así lo dice, aunque suba a los cielos, allí estás tú, en el Seol hiciera estrado, ahí estás tú, si tomara el ala del alba y fuera el extremo del mar, a donde sea, ahí estás tú, ahí está tu espíritu. No solamente es omnipresente, omnisciente, sino que también es eterno, no tiene principio ni fin. Hebreos 9:14. Hebreos 9, versículo 14. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? El Espíritu eterno. O sea, ese Espíritu Santo es el Espíritu de Dios y comparte la eternidad de Dios. Y además es el Espíritu de verdad. Juan 16, 13. Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu es veraz, es íntegro, porque es el Espíritu de verdad, es el Espíritu del Dios mismo. Y es interesante cómo la misma Biblia, con estos atributos, demostrando que es una persona, hace afirmaciones claras de que Él es Dios. Segunda carta a los Corintios capítulo 3. Segunda a los Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Quién es el Señor? Es el Espíritu. ¿Qué dijo Jesucristo en los Evangelios? Yo y el Padre, uno somos. Y si Jesús es el Espíritu, como una ecuación. Los que están estudiando y les encantan las ecuaciones en la universidad. Jesús es Dios, el Espíritu, Jesús es Dios, Jesús es el Espíritu, por lo tanto el Espíritu es Dios. A lo mejor dice, pero tampoco es tan claro.
Pero mire lo que dice Hechos a esta historia de Ananías y Zafira. Hechos 5. Hechos 5, 3 y 4. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu y sustrajeses del precio de la heredad? Hasta aquí estamos claros. Ananías había intentado mentir al Espíritu Santo. Versículo 4. Reteniéndola, ¿no te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿No has mentido a los hombres? ¿Sino a quién? ¿No le había mentido al Espíritu Santo? Son lo mismo, la misma esencia, otro consolador, otro de la misma naturaleza. El Espíritu Santo es Dios. Se le miente al Espíritu, se le miente a Dios. A lo largo de lo que hemos visto, vemos cómo el Espíritu es llamado con ciertos títulos. El Espíritu de verdad, el Espíritu de Dios. Títulos que solamente son reservados para Dios o para Jesucristo. Vamos a revisar solo algunos. Romanos 8:2. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿El Espíritu de qué? De vida. ¿A quién más se le dice que es vida? A Jesús. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Comparten el mismo título con Jesucristo. Primera de Pedro capítulo 4. Primera carta de Pedro, capítulo 4. Versículo 14. Primera de Pedro 4:14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¿Cómo es llamado el Espíritu Santo de Dios? Glorioso. ¿No que Dios no reparte su gloria? Dios no da su gloria a nadie más. Pero Jesús es llamado el Señor de gloria. Primera a los Corintios capítulo 2. Versículo 8. Primera a los Corintios 2, 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiesen conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Cómo era el Espíritu Santo? Glorioso. El Espíritu de gloria. Pero no solamente Jesucristo, el Señor es de gloria, sino que también el Padre es llamado el Padre de gloria. Efesios, capítulo 1. Versículo 17.
Efesios 1:17. El Espíritu Santo es glorioso. El Señor es llamado el Señor de gloria. Y mire lo que dice Efesios 1:17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, ¿quién? El Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. El Espíritu Santo, Jesucristo y Dios tienen la misma gloria. Y Dios no comparte con nadie su gloria. El que quiera robarle su gloria, que le pregunte al rey ahí en Hechos, que quiso hablar en nombre de Dios y fue terminado, cayó muerto, comido por gusanos. Gloria a Dios. En Isaías él dice, yo no doy mi gloria a nadie, el que quiera robársela, se la va a ver conmigo. Pero aquí el Espíritu Santo está siendo tratado con la misma gloria. Y Dios nos dice, al Espíritu Santo lo voy a poner en disciplina porque me está robando la gloria. Comparte la misma gloria el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 1:18. Mateo capítulo 1, versículo 18. Y quizás este es el título más conocido del Espíritu Santo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido ¿de quién? Del Espíritu Santo. Este título, Espíritu Santo, y que se repite muchas otras veces a lo largo de la palabra, mayormente en el Nuevo Testamento, es el título más conocido. ¿Y qué nos llama la atención de el Espíritu Santo? ¿Cómo orábamos al inicio? ¿Cómo alaban los seres angelicales a Dios? Santo, santo, santo. ¿Cómo se le llama al Espíritu de Dios aquí? Espíritu Santo. Tiene el mismo atributo, la misma naturaleza, la misma esencia, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Entonces, sin lugar a duda, el Espíritu es una persona, independiente del Padre y del Hijo, con voluntad, con intelecto, con emociones, pero también es Dios. Y aquí nos enfrentamos con una encrucijada del porte del Titanic, como digo yo, así gigante. Porque hemos estudiado al Padre, su deidad, hemos estudiado al Hijo, su deidad, ahora hemos estudiado al Espíritu Santo. Y hemos visto que todos comparten los atributos, que todos comparten la misma naturaleza, los mismos títulos. Y hemos establecido al inicio, cuando comenzamos Fundamentos de la Fe, que solamente hay un Dios, no uno. Por lo tanto, aunque la palabra Trinidad, y usted la busque en hebreo, en griego, en latín, en chileno, en mexicano, en francés, en la Biblia que usted quiera buscar, no la va a encontrar. La palabra Trinidad no está en la Biblia. No se encuentra. Pero a la luz de lo que hemos estudiado solamente hasta este punto, la doctrina de la Trinidad es claramente vista y manifestada en la Escritura. Hay un Dios viviente y verdadero existiendo eternamente, pero en tres personas: Padre, Hijo y el Espíritu Santo. ¿Son ellos iguales o coiguales, coeternos, de la misma esencia, y por lo tanto todos merecen adoración y obediencia? Son Dios. Ahora, pero ¿cómo si uno son tres? Ya, pues decidámonos, ¿son tres o uno son tres? Son tres, pero es uno solo. O sea, no podemos
nosotros. La Biblia lo enseña así. El Señor vuestro Dios uno es. Pero está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Una verdad, está demostrado. Nosotros no podemos ir en contra de eso. Revisemos solo algunos pasajes. Isaías 43:10. Para reafirmar esta realidad de la Trinidad. Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo sois. Antes de mí, no dice antes de nosotros, dice antes de mí, no fue formado Dios, ni lo será después de mí. O sea, hay uno solo. Nosotros en los relatos de Génesis, tanto en la creación como en la Torre de Babel, en Génesis 6, Génesis 1, la creación, dice, hagamos al hombre. Cuando estaban en la Torre de Babel, dijo Dios, descendamos. Bueno, Señor, ¿te puedes poner de acuerdo? ¿Eres uno o son tres? Es lo que Dios nos revela. Fuera de mí no va a ser nadie formado, pero Él nos muestra claramente que son varias personas. El Padre es Dios, Cristo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, y lo establecimos a lo largo de lo que hemos estudiado. Pero cada uno estuvo en forma independiente. Y quizá uno de los pasajes, hemos revisado algunos, pero cada uno llevando un ministerio distinto, una acción distinta, es en el bautismo de Cristo. Vamos a Marcos capítulo 1. Versículos 10 y 11. Marcos 1, 10 y 11. Y luego, cuando subía del agua, ¿quién subía del agua? Jesucristo, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. ¿Cuántas personas hay aquí? Jesucristo y el Espíritu. Y vino, versículo 11, una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado. ¿Quién puede decir eres mi Hijo? El Padre. No va a decir el tío o eres mi hijo. El Padre. Tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Claramente establecida tres personas. El Hijo bautizándose, el Espíritu Santo descendiendo, confirmando el ministerio de Cristo, y el Padre hablando desde el cielo. Este es mi Hijo amado. Uno más, para que lo tenga ahí guardadito. Primera de Pedro 1:2. Mira lo que dice Pedro aquí. Elegidos según la presencia de ¿quién? Dios Padre. ¿En santificación de quién? Del Espíritu. Padre, Espíritu. Para obedecer y ser rociados con la sangre de ¿quién? Gracia y paz os sean multiplicadas. Pedro aquí al inicio de su carta muestra al Padre, muestra al Espíritu y muestra a Jesucristo como el Hijo, quien derramó su sangre. Otro pasaje conocido, la Gran Comisión. Por tanto, id y haced discípulos
enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado y bautícenlos en el nombre de ¿quién? Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, para finalizar, Dios el Padre, Jesucristo el Hijo y el Espíritu Santo son iguales en esencia pero diferentes en función. No es que haya uno más importante que el otro. Todos son o todos tienen la misma importancia, pero tienen funciones distintas. Esto es como lograr entender que el hombre y la mujer son iguales, pero tienen funciones distintas. Y que tanto dolor de cabeza de repente acarrea. Dios, el Hijo y el Espíritu Santo tienen funciones distintas. El Padre, de Él, del Padre, de nuestro Dios, es de donde proviene toda la revelación. Porque aquí tenemos. Él llevó a cabo nuestra salvación de antemano. ¿Quién fue el que nos predestinó? Dios. El que nos llamó, Dios. El que nos santificó, Dios. El que nos glorificó, Dios. Él es el que llevó a cabo nuestra salvación de antemano y demostró su amor entregando a su Hijo. Y el Hijo es el Dios encarnado. No se encarnó Dios, se encarnó el Hijo. Y se dio a sí mismo como sacrificio para el pecado. ¿Y qué es lo que hace ahora? Jesucristo no vino, murió, subió y ahora está viendo tele arriba. Él sigue trabajando, sigue ministrando, nos sigue sirviendo. Porque intercede y media entre el Padre y el hombre. No hay otro mediador, Timoteo. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Él intercede por nosotros. Primera de Juan. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, quien intercede por ustedes. Ahí está el Padre sentado a la diestra de Dios, aquí al ladito. Dice, Padre, no, es que míralo Él. Mírame a mí, yo sufrí, yo pagué por Él. Intercede por nosotros. El Padre cuando quiere derramar su ira está el Hijo. No, yo estaba en la cruz conmigo. Y el Espíritu Santo, ¿dónde mora? En nosotros. Creyente. ¿Y cuál es su trabajo? ¿Cuál es su ministerio? Santificarnos. A través de la iluminación de la palabra de Dios. No revelarnos la palabra. No inspirarnos la palabra. Porque eso ya está cumplido, está listo. La revelación está completa, la inspiración fue para los que escribieron la revelación de Dios. Hoy día necesitamos iluminación para comprender lo que ha sido revelado por medio de Dios en su palabra. Entonces, estas tres distintas funciones cumple cada una de las personas de la Trinidad. Y tenemos que tenerlas claras. Muchos dudan de la Trinidad porque no sale en la Biblia, pero está claramente enseñado. Y así como no podemos nosotros juntar la responsabilidad del hombre con la soberanía de Dios porque corren en carriles distintos, paralelos hasta el final, Dios es uno, pero es tres. Y aunque eso a nosotros nos funda lo fusible, no lo comprendamos, nos salga un mito, eso es así. Dios es uno, amén, pero son tres, amén. Y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. La invitación para el próximo domingo, vamos a estudiar la obra del Espíritu Santo, su ministerio, el bautismo, la llenura, cómo podemos ser llenados y cómo podemos aplicar eso a nuestra vida. Así que si quiere aprender más del Espíritu Santo, lo dejo invitado para el próximo domingo. Vamos a orar para dar gracias a Dios por su palabra.